Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido, la review completa de este Smart TV TCL C725 con tecnología QLED, sistema operativo Google TV, en este caso de 55 pulgadas. Bueno, mientras observan este unboxing relativamente rápido, voy a mencionarles algunas cosas muy importantes acerca de este televisor. La primera es que no tiene puertos HDMI 2.1, o bueno, digamos que sí, entre comillas, en la página se menciona, tiene características del HDMI 2.1, pero no tiene las más importantes, los 120 Hz de tasa de refresco, ni tampoco la frecuencia o tasa de actualización variable, que para mí es lo más importante en cuanto a las características de la tecnología HDMI 2.1. Y no se trata de que en la versión de aquí que se vende aquí en Latinoamérica, o más concretamente aquí en Colombia, no los tenga, y que la de otros países sí, porque no. Por ejemplo, en un canal de España hicieron la review de ese televisor y tampoco tiene los 120 Hz ni tampoco la tasa de refresco variable. Más adelante en este mismo video, en el apartado gaming, les voy a mostrar las pruebas con la Xbox Series X para que puedan corroborar por ustedes mismos que no soporta los 120 Hz de frecuencia o tasa de refresco, ni tampoco tasa o frecuencia de actualización variable. Sí soporta Dolby Vision y por supuesto también Dolby Vision para gaming. Su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz, recuerden, no soporta 120 Hz de tasa de refresco. Así se ve desde la parte de abajo, los dos parlantes. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 8,2 centímetros. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja. Las dos bases laterales que tienen un diseño y una calidad de materiales que me parece muy robusta, pero aún así muy liviano. No sé exactamente qué material sería, pero se nota que es muy elegante. Dos pinchitos para colocarlos en las bases para una mejor organización de los cables, y por supuesto los tornillos, dos por cada base. El cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte lateral del televisor. Por supuesto la guía de usuario, aquí pueden corroborar C725 de la marca TCL. Este sticker que simplemente aquí en Colombia pues es para señalizar que sí soporta la señal TDT. El control remoto, el diseño es muy diferente. Por ejemplo, en España he visto que llega con dos controles. Aquí solamente llega con un solo control. Soporta baterías AAA o baterías pequeñitas, por así decirlo. Tiene por supuesto el asistente de Google. El sistema operativo de este televisor es Google TV. Su diseño personalmente no me gusta mucho porque me parece muy largo y puede ser un poquito tedioso, pero por lo menos las teclas son poquitas y a mí me gusta eso, me parece más ergonómico. En cuanto a las entradas, me gusta mucho que todas estén ubicadas en la parte posterior lateral, lo cual hace más sencillo a la hora de querer instalarlo en una base de pared. Soporta el puerto para el cable de internet, la conexión para la antena de aire, la entrada digital óptica. Tiene dos puertos USB, uno 2.0 y el otro 3.0. Tiene también un puerto para conexión de auriculares, lo cual es genial porque usualmente los televisores no incluyen este puerto. Aquí está el USB 3.0, que también es genial porque es muy difícil encontrar ese tipo de puertos en otros televisores aún de gama alta. Y por supuesto la conexión para las entradas compuestas, y como mencioné, tres puertos HDMI, supuestamente 2.1, pero la verdad es que yo los considero 2.0. Algo que me gusta de este televisor, entre otras muchas cosas, es que las bases laterales se pueden colocar con menor distancia entre ellas, lo cual es genial para quienes tengan una mesa que no sea muy ancha, o simplemente también se pueden colocar de forma más distantes entre ellas para quienes tengan una mesa más ancha y quieran colocar, por ejemplo, además una barra de sonido debajo del televisor. Esta sería la instalación de sus bases laterales. La verdad es que no hay ciencia en esto, simplemente acomodarlos de acuerdo a los agujeros que tengan en la parte de abajo y atornillar dos por cada base, dos tornillos por cada base. Son un poquito largos, así que hay que darle muchísimas vueltas. Estos serían los pinchitos que se
pueden colocar si quieren aquí en la parte posterior de cada una de sus bases, simplemente para colocar los cables que pasen por aquí debajo de ellos para que se vea un poco mejor organizado. Esto es algo opcional. Tengan en cuenta que algunos televisores vienen con un plástico que cubre toda la pantalla y algunos simplemente no. Aquí ya he visto que independientemente de la gama, unos sí lo tienen, otros no. Aquí simplemente me vino con estos plásticos, con este plástico digamos que publicitario, y por supuesto estas dos barras verticales que le dan una mayor protección para cuando se transporte, para evitar que de pronto la pantalla se raye o se quiebre, y estos plásticos en los bordes laterales y también en el inferior y en el superior. Simplemente lo quitan con mucho cuidado, sin miedo. Así los he visto desde una de sus partes laterales. Recuerden que el grosor máximo de este televisor es de 8,2 centímetros y tiene una estabilidad que me parece muy buena, como pueden notar. Otra cosa que me gusta mucho de este televisor es que sus marcos son muy delgaditos. Por supuesto tiene el marco negro que todos los televisores tienen, que se esconde entre comillas aquí debajo de la pantalla, pero la parte metálica es muy pero muy delgadita. La parte de abajo es en un color gris. También me parece que es muy elegante, hace un conjunto muy bueno con las bases laterales, y además me gusta el diseño, digamos, ¿cómo decirlo?, de este tablero, por así decirlo, en donde además se encuentra ubicado el piloto, que alumbra de color blanco. Me parece que el blanco le da un toque más de elegancia que ese color rojo, que yo la verdad personalmente detesto, poco me gusta. A ver, los pasos del primer encendido los voy a obviar o los voy a pasar muy rápido porque son muy aburridores y la verdad son muy fáciles de seguir. Simplemente recuerden que el sistema operativo es Google TV basado en Android 11, si lo podemos así decir de alguna manera. Datos importantes: sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Otro dato importante es que en uno de los pasos de este primer inicio les da la opción de configurarlo con su cuenta de Google, lo cual recomiendo para que todo sea muchísimo más fácil. Esta sería la página principal. La tienda de aplicaciones es muy amplia porque simplemente es la tienda de aplicaciones de Google. Este televisor soporta o es compatible con Alexa, Google Duo, por supuesto el Google Assistant o asistente de Google. El espacio de almacenamiento es de 11 GB. La memoria RAM he buscado por muchísimos lados en el televisor y no me aparece la información. En las páginas he encontrado que es de 2, doble canal, DDR3 y el procesador es un ARM Cortex A55. Por supuesto, la función de compartir pantalla o screen mirroring es posible, y lo que me gusta, digamos, yo creería que es propio de este Google TV en comparación a los Android TVs, es que no solamente lo permite por medio de la aplicación Google Home, descargándola en nuestros teléfonos móviles, sino que se puede directamente como los televisores de otras marcas, simplemente activando en el menú de cada celular la función de Smart View, emitir o transmitir, y de forma automática va a reconocer el televisor y se va a poder conectar. También se puede realizar por medio de alguna aplicación o también por la aplicación de Google Home. Navegadores de internet hay varios. Aquí voy a probar uno que se llama Web on TV, porque si lo digo en español va a sonar muy feo y chistoso a la vez. Por supuesto, permite reproducción de contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. También es compatible con el asistente de voz. Hay, como ya dije, varias opciones, varias aplicaciones que prestan esta función de navegadores de internet. Pasando ya a la review en cuanto a su calidad gráfica, este sería el resultado de la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, que me parece que es un poquito más notorio en comparación a otros televisores de otras marcas. Este sería el gama media de esta marca, lo considero así. Es notorio con este fondo gris el efecto de pantalla sucia. Quizá no tan notorio con este tipo de contenido, habría que poner demasiado cuidado para llegar a percibir alguna mancha del efecto de pantalla sucia, pero en general me parece que no es perceptible o que no es molesto ese efecto.
En cuanto a colores, con cada uno de sus modos de imagen, tanto en contenido en SDR o rango dinámico estándar como aquel que tiene HDR o alto rango dinámico, como es el caso de este que les estoy mostrando, me parece que en todos sus modos de imagen realiza un muy buen trabajo. Recuerden que este televisor tiene tecnología QLED, tiene la opción de dejar los colores más vivos o más intensos, que es la característica principal de la tecnología QLED o de Quantum Dots, o quitar esa intensidad y dejarlos un poquito, digamos que más naturales. También tiene opciones de contraste, de ennegrecer para hacer las partes oscuras todavía más oscuras, contraste dinámico, entre otras funciones que mejoran notablemente los resultados en cuanto a calidad gráfica. Tengan en cuenta, muy importante, que este televisor tiene panel VA, ya lo he corroborado tomando la captura de sus píxeles. Se supone que todos los tamaños de este TCL C725 vienen con panel VA, tienen retroiluminación LED directa, no soportan ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Su cantidad de brillo, de acuerdo a mis medidas, en SDR es de 299 nits, en HDR de 314 nits, también para su modo juego, y su relación de contraste es de 4830:1. Y en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma, HDR10 Plus y también Dolby Vision. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras, a muy buenos precios. Otra de las cosas que me gustaron mucho de este televisor es que el manejo del movimiento es muy bueno. En escenas con barrido de cámara como esta o que tienen mucho movimiento, la fluidez es genial. No tienen ese problema que tenían muchos televisores con Android TV, que cuando habían escenas así de barrido de cámara o con mucho movimiento se notaba demasiada vibración, lo cual podría ser molesto para muchas personas. Aquí este televisor, en cuanto al movimiento, tiene estos parámetros. Y ya les digo que la verdad es que en este aspecto no van a tener quejas o pegas al respecto acerca de este TCL. Una función que me parece muy útil es que se puede cambiar la relación de aspecto aquí en formato de imagen, aun cuando se ve el contenido a través de alguna aplicación de streaming, ya que algunos televisores solamente lo permiten cuando hay algo conectado a alguna entrada HDMI. Este lo permite utilizando contenido a través de YouTube, Netflix, etc. El problema es que la relación de aspecto vuelve y se resetea, por así decirlo, cuando se retrocede o se avanza el video. Es decir, que no se mantiene cuando se cambia, por ejemplo, cuando quieren que se vea la pantalla completa de esta manera, y evitar visualizar las bandas horizontales negras en la parte superior e inferior de la pantalla. Aquí vuelvo y les muestro cuando lo adelanto o lo atraso, vuelve y se resetea. Entonces pienso que esta función la deberían corregir con alguna actualización futura de software. En cuanto a la uniformidad de colores negros de este TCL C725, me parece que es buena, no es la mejor. Por supuesto se nota algo de efecto clouding, también algo de sangrados de luz, pero es muy poco notorio. Es muchísimo mejor el trabajo, por supuesto, en comparación a un televisor que tenga panel PLS, IPS o ADS. Recuerden que este televisor tiene panel VA, que ya lo he corroborado en esta versión de 55 pulgadas y que se supone que todos los tamaños de este Smart TV vienen con panel VA. Recuerden que su relación de contraste es de 4830:1 y su cantidad de brillo en nits en HDR es de 314 y su tecnología de retroiluminación es LED directa.
Ya vimos la principal ventaja de los televisores con paneles UVA, buenos colores negros y menos intensidad del efecto clouding, blooming y sangrado de luz, pero su defecto es ese, o el principal defecto, es este que están viendo, que los ángulos de visión no son muy buenos, los colores lucen blanquecinos cuando se ve su pantalla desde un ángulo muy amplio o pronunciado, pero esto sucede en casi todos los televisores con paneles UVA, aún en algunos de gama más alta de otras marcas. El manejo de los reflejos, la verdad es que me parece muy decente. Los televisores con paneles UVA no suelen ser los más recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación artificial. Este trabajo lo hacen un poco mejor los televisores con paneles PLS, IPS o ADS, pero aún así, como pueden notar, me parece que los resultados en este apartado de este TCL no son para nada malos. En cuanto a escalado de imagen, me parece que ese televisor muestra muy buenos resultados. Simplemente pasa lo que pasa en todos los televisores 4K, aún en algunos, bueno, aún en todos los de gama alta. Y es que mucha gente piensa que por ser 4K el contenido de baja resolución se va a mostrar en 4K y eso no va a pasar. Ni siquiera en 1080p o Full HD sucedería esto. Sí que en Full HD o 1080p no se va a notar pixelación y pareciera que tuviera un poco más de resolución el contenido, pero recuerden, no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 720p o HD, se van a notar unas partes levemente pixeladas, pero pueden pasar desapercibidas. Y si el contenido tiene menor resolución, se van a notar un poco más y podrían ser molestas y normales para algunas personas. Ya si el contenido tiene 1440p, sí, los resultados de escalado de imagen se asemejarían mucho a un 4K nativo y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo a través de aplicaciones de streaming o algún dispositivo que conecten tanto en SDR como en HDR sin problemas. Recuerden simplemente lo que siempre les digo, y es que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Pasando ya al apartado gaming, aquí voy a mostrarles que el televisor no soporta los 120 Hz de tasa de refresco. Ustedes acá en configuración pueden entrar en entradas, valga la redundancia, y aquí en estándar avanzado de HDMI colocar aquí en activado, usar siempre el modo de HDMI 2.1 o HDMI 2.0. Y sí, se supone que esto sería lo recomendado, o esto es lo que uno hace en televisores con Android TV o con Google TV, aquellos que tienen HDMI 2.1, para activar las características de esta tecnología en sus puertos. Eso hice, por supuesto, después de haberlo hecho, reinicié la consola, el televisor, y me sigue apareciendo que no es compatible con los 120 Hz en 4K. Lo probé en todos sus tres puertos, los mismos pasos, por supuesto reinicié cada dispositivo para poderlo volver a corroborar y simplemente sale que no es compatible ni con los 120 Hz ni tampoco con frecuencia de actualización variable. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo diría que pueden oscilar entre los 10 y 11 milisegundos, que es más o menos el rango actual de televisores de gama baja, media y algunos de gama alta. Entonces miren, yo no sé si TCL quiso de forma intencionada colocar que ese televisor C725 tiene puertos HDMI 2.1. A ver, sí tiene características de esta tecnología, que son el modo automático de baja latencia y el canal de retorno de audio mejorado, pero no tiene lo más importante que ya mencioné, los 120 Hz en 4K. Me parece de muy mal gusto o muy deshonesto que esta marca haya colocado que este televisor soporta puertos HDMI 2.1 simplemente porque es compatible con el soporte para canal de retorno de audio mejorado, el modo automático de baja latencia, porque también tiene Dolby Vision para gaming, cuando no soporta lo que ya mencioné, más importante, los 120 Hz de tasa de refresco en 4K y la frecuencia o tasa de actualización variable. O sea, se quisieron, no sé, como escudar en eso. Sí, soporta algunas características del HDMI 2.1 y por eso tiene HDMI 2.1. Pues no, así no es la cosa. El HDMI 2.1 para gaming, como ya mencioné y lo vuelvo y reitero, más importante, los 120 Hz en 4K,
La tasa de refresco variable sería lo segundo más importante, pero por lo menos que tenga los 120 Hz en 4K, aunque no soporte la tasa de refresco variable. Y porque además lo menciono, que me parece de muy mal gusto por parte de esta marca, y es que el HDMI 2.0 soporta estas mismas tecnologías, también soporta el modo automático de baja latencia, el canal de retorno de audio mejorado. Entonces que no nos vengan con eso a decir que solamente porque soporta 2 o 3 características del HDMI 2.1, entonces sí, ya tiene los 3 puertos HDMI 2.1 cuando no soporta los 120 Hz en 4K ni tampoco la tasa de refresco variable. Pero bueno, más allá de esto, que para mí es el único defecto realmente negativo de este televisor, que por el precio que tiene, que aquí en Colombia ronda los 3 millones de pesos, este tamaño de 55 pulgadas, que vienen a ser más o menos unos $790, debería incluir por lo menos un puerto HDMI 2.1 con todas sus características, o por lo menos con los 120 Hz en 4K, aunque no incluyera las tasas de actualización variables FreeSync o G-Sync. Entonces, como les decía, más allá de ese punto negativo con el HDMI 2.1, su calidad gráfica en general, su manejo del movimiento y su fluidez en general, y más aún en este apartado gaming, me parece que son muy buenas. La verdad es que no habría pegas al respecto, más allá de eso de que no soporta los 120 Hz de tasa de refresco en 4K. Bueno, tampoco soporta los 120 Hz en ninguna otra resolución. Tengan en cuenta que este televisor no soporta, por lo menos con la Xbox Series X, los 1440p. Del 4K salta a los 1080p y de ahí a los 720p. Esto es algo muy importante tener en cuenta para aquellos que de pronto quieran utilizarlo con sus computadores gaming. Ya saben que no soporta los 1440p. 4K, 1080p o 720p, y que en todas estas resoluciones solamente 60 Hz, no 120 Hz. Su calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, arroja rangos normales entre 32 y 34 grados Celsius. De hecho, me parece temperaturas muy bajas en toda su pantalla, lo cual es genial. En cuanto a su sistema de sonido, este televisor es muy completo. En tecnología soporta canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos, Dolby Audio y también tecnologías DTS. También, por supuesto, su potencia no se queda atrás, es de 24 watts, 2 parlantes cada uno de 12 watts. Su fidelidad, lo que tiene que ver con los bajos, la distorsión, en todo me parece que se comporta muy bien. No es lo mejor de lo mejor, por supuesto hay mejores televisores, pero por lo menos en este aspecto se destaca mucho. ¿Vale o no la pena este televisor, sabiendo ya que no soporta realmente HDMI 2.1 porque no soporta los 120 Hz de tasa de refresco en 4K? Miren, por lo menos aquí en Colombia, el televisor más asequible en este momento con HDMI 2.1 sería el Samsung Q70A, que en su tamaño de 55 pulgadas se podría conseguir por un precio aproximado de 3.500.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser más o menos unos $920. Es decir, una diferencia de casi $130, siendo por supuesto más costoso el Samsung, que tiene un puerto HDMI 2.1, 120 Hz en 4K y tasa de refresco variable. Entonces ya están ustedes decidir si vale la pena o no invertir un poco más por el Q70A, o si con este TCL puede ser más que suficiente, aunque no tenga los puertos HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K, porque aún así me parece que su calidad gráfica y su fluidez son muy buenas, podrían ser más que suficientes para casi cualquier gamer exigente. Más adelante, por supuesto, compararé este TCL con el mencionado Q70A, también con algunos televisores LG, con televisores de Hisense, también con los televisores Sony, así que estén muy pendientes al canal para que puedan decidir cuál les conviene más. Ya para terminar, quiero decirles que en algunos segundos van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido por ustedes mismos, que la verdad, como ya mencioné antes, me parece muy bueno. También me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Smart TV en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no y por qué.
No siendo más entonces, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta y que además lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía si les queda fácil, de esa forma además me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound the sacred union of our every thought